si pensamos un poco en el contexto histórico de la iglesia en ese momento, no solo nos vamos a dar cuenta que estaban inmersos en una sociedad completamente politeísta, tanto del lado como de los griegos, como de los romanos, con tantos dioses y tantas formas de pensar, como las filosofías griegas en aquel entonces, el hedonismo, el estoicismo y tantos ismos que había en ese momento, cosas que la gente tenía como prácticas muy arraigadas, y donde los cristianos realmente era un reto vivir la vida en contraste a todos esos usos y costumbres en aquel momento. Vivir conforme a lo que Dios estaba pidiendo en cuanto a una vida transformada en Cristo Jesús. A esos cristianos se estaba refiriendo el apóstol Pedro. A ellos les estaba dirigiendo estas recomendaciones, estas cartas. Hablamos en el primer capítulo, cuando meditamos en él, hablamos de las evidencias del cristiano. Hablamos del gozo en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Desde el primer capítulo, el apóstol Pedro trata ese aspecto, cómo el cristiano está atravesando por diferentes formas. Y el gozo que muestra es una evidencia de cómo Dios está obrando en su vida. Otra evidencia, hablamos, es una mente transformada, una mente que ya no ve las cosas de la misma manera, que ya no las ve de la manera en que las veía antes, o no las ve con los ojos con que todos la sociedad la ven, ¿verdad? Porque vemos cómo la sociedad y las personas tienen sus prioridades, pero ahora el cristiano ve las cosas de otra forma y ve las cosas sobre todo para agradar a Dios. Otra evidencia que hablamos en ese momento fue de la santidad, y hablamos también un poco de lo que quiere decir la santidad. Vimos que es una palabra que tiene específicamente dos connotaciones, una que tiene que ver con la pureza, con volver al estado original y el estado en que Dios nos creó, y otra que tiene que ver con el apartarse de las cosas para Dios. Y vemos cómo es una evidencia en la vida del cristiano, y estas tres evidencias son un proceso en la vida del cristiano que se va renovando, que va avanzando poco a poco en estas cosas, porque es difícil expresar el gozo cuando estamos atravesando seguramente por una prueba. Es difícil también esa mente renovada, transformada, presentarla y ver que realmente ahora nuestros valores ya no son los mismos que eran antes, y es difícil ese proceso de la santidad. Cuando hablamos del segundo capítulo, hablamos acerca de quiénes son los cristianos, y entonces nos centramos en el versículo 9 del capítulo 2, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vimos un poco, fuimos desglosando un poco cada una de las palabras que usa el apóstol Pedro acerca de linaje. Hablamos de esta palabra de los genes, de las etnias, de los lados, que el griego ya nos presenta ciertas características o ciertas cualidades que se supone que deben de tener los cristianos, o debemos decir que debemos de tener los cristianos. Describe quiénes son, y si bien nos dan un lugar muy especial, dijimos también que eso nos trae consigo responsabilidades, nos trae consigo una gran responsabilidad. Con todo privilegio viene una responsabilidad, y dijimos que la responsabilidad es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando hablamos del capítulo 3, hablamos del estilo de vida de los cristianos, y vimos cómo, si bien los cristianos somos o debemos considerarnos como extranjeros y peregrinos en este mundo, por otro lado también debemos cumplir en lo básico, en los aspectos de nuestra sociedad.
obediencia a las autoridades, a nuestros jefes. La vida cristiana, dijimos, sobre todo empieza en el hogar, y hablamos de la pareja, porque el capítulo 3 comienza hablando del matrimonio y de los deberes que cada uno tiene, y cómo el matrimonio es la base de la familia y la familia es la base de la sociedad. Entonces, si las cosas van mal en la pareja, las cosas van mal en la familia, y si las cosas van mal en la familia, las cosas van mal en la sociedad. Y muchas de las cosas que hoy estamos viviendo, que hoy estamos enfrentando, comienzan en ese pequeño círculo, en ese pequeño trato que tenemos con los seres más cercanos a nosotros. La semana pasada nuestro hermano Salomón nos hizo favor de hablar acerca del capítulo 4 y se habló acerca del sufrimiento en la vida del cristiano, donde no solo se mencionó que el sufrimiento no es algo ajeno al cristiano y que la vida cristiana no podemos decir que está ajena o exenta del sufrimiento, porque el mismo Señor Jesús, nuestro máximo ejemplo, y Él es quien nos promete la eternidad, nos promete una vida plena en Cristo, no nos habla acerca de que en este mundo no debamos de atravesar por diferentes situaciones, sino cómo el sufrimiento es algo que Dios usa en nuestras vidas como una parte también formativa, una parte muy, muy importante en la vida del creyente. Hoy meditaremos sobre este último capítulo de esta carta, y hemos titulado a la meditación la grey. Es una palabra que se repite en el pasaje y que literalmente la palabra quiere decir el rebaño. Grey quiere decir el rebaño y se refiere al pueblo de Dios, y podríamos decir que específicamente a la iglesia. Y creo que hay varias razones por las que el apóstol trata esto al final. Viene hablando sobre ser cristiano, el reto de vivir la vida cristiana en un mundo adverso y lo que el cristiano tiene que enfrentar en esta vida. Y parece lógico que termine su carta con este tema, porque el mejor lugar donde se puede vivir el reto de la vida cristiana en un mundo adverso es la iglesia. Es el lugar donde mejor podemos los cristianos desarrollarnos, donde crecemos, donde aprendemos, donde nos cuidamos. Y en los últimos versos de este capítulo, si ya lo tienen, perdón que de repente interrumpa. Los últimos versos de este capítulo 5 habla un poco el apóstol acerca del propósito de la carta. ¿Para qué escribió la carta? ¿Por qué escribió la carta? Fíjense, versículo 12 dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia en la cual tenéis. La iglesia que está en Babilonia, elegidamente juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Daos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros que estáis en Jesucristo. ¿Y qué es esto que el apóstol está diciendo? Que les escribió para amonestarles, que les escribió para ponerles nuestro ejemplo de una amonestación, o qué es una amonestación, que más conocemos es lo que pasa en un juego de fútbol, cuando el árbitro del partido le saca a un jugador una tarjeta amarilla, una tarjeta de amonestación, porque cometió una falta, y es un aviso para que cuide su conducta y su proceder si no quiere ser expulsado. En este sentido, la carta tiene este propósito para los cristianos: vivir la vida en Cristo, vivir la vida que refleje verdaderamente a Cristo, y recalca que esa
Esa es la verdadera gracia. El verdadero cristiano, ¿se acuerdan que esta es una frase que se repite en esta carta? El verdadero cristiano, el que realmente ha entendido la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y lo que Dios ha hecho por nosotros, él quiere vivir en consecuencia de lo que Dios hizo por él. Entonces el verdadero cristiano quiere actuar y ser como realmente Cristo nos pide, en medio de una sociedad que puede ser completamente adversa, en medio de una sociedad que nos señala, porque así lo menciona el apóstol en algunos momentos, dice, algunos piensan que estamos locos, algunos piensan que ya como que se nos zafó el tornillo porque no estamos haciendo lo que ellos piensan, no estamos siguiendo lo que es la costumbre para ellos. Y repite ahí, dice, habla a la iglesia de Babilonia. Muchos dicen que cuando el apóstol Pedro menciona a Babilonia, se refiere en realidad a la iglesia en Roma, porque en ese momento era considerada Roma como la Babilonia, el lugar de perdición. Pero es interesante que usa también el término en esos últimos versículos, dice, iglesia elegida, juntamente con nosotros. Quiere decir el apóstol Pedro, en este lugar donde hay tanta corrupción, en este lugar donde hay tanta depravación, aún aquí hay hijos de Dios, que Dios ha elegido y que son fieles a la palabra de Dios. Entonces, en el término de Grey creo que hay mucha enseñanza. El término del rebaño, hay mucha enseñanza. A muchos no les gusta el término porque tiene que ver como con las ovejas, o a veces lo identifican, el rebaño con los borregos, ¿no? Como que hacen sentir que, seguir esto es algo como que, tenemos que ir ahí como borregos. Y a veces tal vez no tomamos o no consideramos en cuenta todo esto, o todo lo que esto implica, ¿no? Me recuerdo que hemos hablado, por ejemplo, del Salmo 23, un salmo muy conocido, que la primera frase inicia diciendo, David, Jehová es mi pastor. Y que David era alguien que conocía bien el oficio del pastor y todo lo que implica el rebaño. Y es interesante que siendo él rey, inicie este salmo con esta declaración, que a veces yo lo digo de esta manera, soy borrego, ¿no? Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor. Dependo de Dios, Dios es el que me cuida y solo puedo depender de Él. Eso es lo que está diciendo David con esta frase, que dice, soy borrego, formo parte del rebaño. Y es interesante lo que la figura de la Grey nos tiene como enseñanza. Recién veía un documental sobre animales que viven en diferentes tipos de comunidad como esto, y la mayoría de estos animalitos no tienen si no viven en comunidad, no pueden sobrevivir ellos solos. Y veía, por ejemplo, un documental sobre los Ñu en África, que cada año emigran miles o millones, dicen, pero que solo son muy vulnerables ante los depredadores como los leones, como los cocodrilos, que a pesar de la gran fuerza que pueden tener estos animales, si ellos se mantienen juntos, si ellos se mantienen unidos, pueden salir adelante en medio de los depredadores. Otra especie de las que también se hablaba en ese documental era sobre las abejas y cómo la gran fuerza de cada una de estos animalitos tan pequeños radica en la colmena, radica en permanecer y trabajar juntos con un propósito. La figura bíblica para la iglesia es la Grey. Permítanme. Que se refiere específicamente a las ovejas. Y podríamos decir que las ovejas tienen varias características bastante sobresalientes, en que son animales torpes por naturaleza, cortos de vista, no saben ni pueden andar
fácilmente se extravían. Son animalitos además que, por ejemplo, si caen en el agua se van a ahogar seguramente. No tienen ningún tipo de defensa contra los depredadores. La mejor forma para ellos de sobrevivir y salir adelante es permanecer unidos bajo el cuidado del pastor. Unidos bajo el cuidado del pastor. Para eso se refiere al pastor, y la figura que usa aquí para hablar sobre el ministerio pastoral, se usa diferentes expresiones o diferentes términos sobre esta labor. El primer término que usa aquí para hablar de la labor pastoral es el término presbíteros, de donde viene el nombre de la iglesia en la que nosotros pertenecemos, iglesia presbiteriana. Esto es ancianos, y no se refiere simplemente a personas de edad avanzada, se refiere a la tarea de liderazgo en la iglesia. Fíjense, lo vemos en varios aspectos. El versículo 1 y 2 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y dice inmediatamente el versículo 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Es claro que esta frase, donde dice ruego a los ancianos, entonces se refiere al cargo de liderazgo en la iglesia. No solo porque él mismo se llama anciano, o sea, Pedro, él mismo se llama anciano, diciendo yo soy líder de la iglesia, no, sino porque describe lo que hacen los ancianos, describe que serán testigos y describe también como participantes de la gloria que será revelada. E inmediatamente entonces en ese versículo 2 dice cuál es su tarea. La tarea de estos ancianos es la tarea pastoral, la labor pastoral, apacentar la grey de Dios. Es claro que este primer término de anciano entonces se refiere no a una persona solamente de edad avanzada, sino a un título de un oficial de la iglesia. Y hay varios pasajes en la Biblia que usan este término de presbítero. Por ejemplo, el apóstol Pablo también los menciona en su primera carta a Timoteo, ahí en el capítulo 5, versículo 17, cuando dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Cuál es la labor que está hablando aquí el apóstol Pablo, y también ahora en esta carta que estamos viendo el apóstol Pedro? Hay varios pasajes, repito, que nos narran acerca de no solo cómo deben de ser los ancianos, qué requisitos deben de tener los ancianos, sino también sobre su tarea, su labor. Y repito, este pasaje no se queda atrás cuando nos habla acerca de la labor. Podemos ver varias cosas, básicamente las siguientes, versículos 2 y 3. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Entonces, apacentad. ¿Cuál es la labor de un pastor? Se dice que la labor principal del pastor es proveer cuidado y alimento. Cuidado y alimento. Son dos cosas diferentes, aunque algunos piensan que alimentar es cuidar, pero cuidar tiene que ver más específicamente con proteger del peligro, proteger de los depredadores, y alimentar con ver que puedan desarrollarse en una forma adecuada. Entonces, un trabajo, el pastor, es estar al pendiente de algunas situaciones pues no correctas en la vida del creyente. Sí es importante esta tarea del pastor. Por ejemplo, estudiando sobre la consejería, algo muy interesante es que un consejero regularmente nunca debe decir qué es lo que se debe de hacer, sino un consejero lo que debe de hacer es presentar las varias opciones y dejar a las personas que decidan en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Pero
la tarea pastoral es muchas veces un poco diferente a la tarea de un consejero. Sí, el pastor es un consejero, sí, el pastor es alguien que debe de velar y buscar que las personas tengan consejo. Pero la tarea pastoral muchas veces es una tarea que a algunos no gusta, porque el pastor en ocasiones debe de señalar y debe decir: esto no es correcto, esto no se debe de hacer de esta manera, o esto se debe de hacer de esta manera. Es una labor que muchas veces a algunos no les gusta. Algunos prefieren que no se les diga o que no se les llame la atención, pero esa es una parte del trabajo pastoral. Realmente hay algo que también en cuanto a proveer el alimento, dar el alimento, la labor del pastor, y como lo vemos ahí en el Salmo 23, lugares de delicados me hará descansar, me va a hacer que yo pueda estar ahí en lugares de delicados pastos. El pastor nos lleva al lugar donde se debe comer. Muchas veces algunos comen y algunos otros no comen. Hoy día se puede decir que el pastor provee el alimento espiritual de algunas formas. La predicación es la principal forma, sí es cierto, estar cuidando el aspecto de que la predicación esté basada en la Escritura, sea cristocéntrica. Hay varios aspectos en este sentido. Pero también otro aspecto de proveer el alimento espiritual tiene que ver con el aprendizaje, con el que podamos desarrollar cada día el crecer espiritualmente. Esta, por ejemplo, una parte que la iglesia busca atender esta necesidad en la vida del creyente es la escuela de formación. Y algunos la toman y se alimentan y pueden crecer. Algunos, aunque todo el tiempo está ahí la oferta, algunos deciden no tomarla. Pueden estar en lugares de delicados pastos, pueden estar en lugares donde está el alimento, pueden estar en lugares donde pueden disfrutar de ese beneficio, pero algunos lo toman y algunos otros no lo toman. Para visualizar un poco esto, también la iglesia ha hablado acerca de las cosas como deben de ser. Las 5 solas, creo que es muy importante siempre tenerlas presentes. Cómo podemos nosotros desarrollarnos: sola Escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia, solo a Dios la gloria. Una iglesia que procura el crecimiento tiene estas características. La sola Escritura es la base para que podamos crecer, podamos desarrollarnos. Y también la Reforma habla de las marcas de la iglesia, que también las hemos mencionado en algunas ocasiones. La correcta predicación de la palabra, es decir, que lo que se esté predicando, se esté hablando, sea la palabra de Dios. La correcta administración de los sacramentos, porque cuando participamos de los sacramentos, estos medios de gracia que Dios ha puesto, nosotros fortalecemos nuestra fe y queremos desarrollarnos y crecernos y dar testimonio de lo que Dios hace. Y la correcta administración de la disciplina son las 3 principales marcas de la iglesia. La disciplina no tiene que ver simplemente con castigos, sino tiene que ver con el orden que debe de haber en la iglesia. Lugares de delicados pastos, la grey, el lugar donde los cristianos nos podemos desarrollar, el lugar en que podemos tener cuidado de la iglesia. Dice que el pastor lo debe de hacer cuidando de ella en estos textos. Debe hacerlo voluntariamente, con ese deseo, ese ánimo, que se realice esta tarea. Dice con ánimo pronto. Nuevamente habla del deseo o de que se realice continuamente y que se haga en una forma expedita, que estemos buscando todo el tiempo, que crezcamos en ese conocimiento. Y una parte que me parece muy interesante en el pasaje: el pastor mismo es parte de la grey. Y habla, porque dice, siendo ejemplos de la grey. El pastor tiene la responsabilidad de vivir y ser ejemplo de la grey. El apóstol Pablo decía algo muy fuerte en varias declaraciones, cuando él dice:
véanme a mí. Y muchos pastores reunimos a decir, véanme a mí, porque pensamos, si yo me equivoco, yo voy a cometer muchos errores. Pero el apóstol Pablo decía, véanme a mí como yo sigo a Cristo, como yo busco ser como Cristo. En ese sentido debemos buscar ser como Cristo. La Grey es el mejor lugar para desarrollarnos. Hemos dicho que la iglesia es el mejor lugar, es la institución que Dios preparó para que su pueblo se desarrolle, se cuide. Y Él ha puesto varios medios en la Grey. Así como la familia es también el mejor lugar que Dios ha preparado para que nosotros nos desarrollemos, la iglesia es el mejor lugar también para que el cristiano se desarrolle. No hay familia perfecta, lo hemos mencionado. No hay iglesia perfecta. Sin embargo, son los mejores lugares donde podemos desarrollarnos. Hoy estamos viviendo un tiempo difícil, porque como iglesia, estamos a distancia. Y la convivencia, el trato, la forma, el cuidado que debemos de tener, el crecimiento y cómo podemos hacerlo, lo estamos viviendo de otra forma. Sin embargo, la iglesia y el mantenernos unidos y el estar juntos y el buscar juntos desarrollar es el mejor lugar en que podemos estar para crecer. Es el mejor lugar donde podemos desarrollarnos y vivir bien la vida cristiana, donde podemos ver las marcas de la iglesia. En la segunda parte del capítulo, el apóstol se dirige a los jóvenes y generalmente cuando leemos este texto pensamos en personas de cierta edad. Aquí seguramente hay algunos jóvenes, pero creo que Pedro lo hace en el sentido que también Juan lo dice en su carta. Si algunos han leído la carta del apóstol Juan, la primera carta, ahí en el capítulo 2, fíjense, voy a leer algunos textos y van a ustedes a recordar estos pasajes. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hay muchos que al estudiar este pasaje en Juan han dicho que el apóstol Juan se estaba refiriendo a padres espirituales, que hablaba a hijos espirituales y hablaba a jóvenes espirituales con características de la madurez y el crecimiento y la responsabilidad que vemos en algunos jóvenes. Y así, cuando el apóstol Pedro aquí en el capítulo 5 nos está hablando o está dirigiéndose a los jóvenes, se dice que se refiere a la iglesia en general, es decir, a los que están creciendo, que están madurando, que están desarrollándose en la vida cristiana. Leo ahora el versículo 5, primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, dice, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nos habla sobre cómo estamos desarrollándonos en la vida cristiana y algo que nos ayuda a entender esta expresión es cuando dice este texto que acabo de leer, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, sumisos unos a otros. Dos cosas, sujeción primero, dice, a los ancianos, humildad. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y veo aquí recomendaciones para todos en la iglesia. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Estas dos cosas yo las traduzco como una sola. Fíjense, repito las recomendaciones. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad
sobre Él. ¿Por qué digo que las traduzco como una sola? Las traduzco como dependencia de Dios. ¿Y por qué digo esto? La primera cosa, que es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, representa decir que yo no puedo. Representa decir que Dios sí puede y que yo me rindo a Él para que Él sea el que haga las cosas. Dependencia de Dios. La segunda cosa, cuando dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él, representa dejar todos mis temores, todas las cosas que me angustian, todas las cosas que me preocupan, todo eso dejárselo a Dios. Dependencia de Dios. Por eso las dos cosas las traduzco como una sola: dependencia de Dios. Cuando mi vida está en dependencia de Dios es porque lo que hago es me humillo delante de Él y le entrego a Él todas mis cargas. El mejor lugar que puedo hacer y donde puedo ver eso, entregar todo delante de Dios, es en la grey. La grey depende del pastor, el pastor de pastores, que es nuestro Señor, que es quien nos pone también los medios. La recomendación del versículo 8 me parece muy interesante porque sigue hablando, si tenemos esta figura de la grey, cuando leemos este versículo podemos recordar ese aspecto de la grey. Dice el versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. Ambas expresiones tienen que ver con estar despiertos, estar atentos, estar en nuestros 5 sentidos, estar alertas. Le comentaba de la vida en manada, cómo diferentes grupos se cuidan y cómo sobreviven en comunidad a pesar de los depredadores. Tienen muchos mecanismos de defensa y de apoyo. Cuando trabajan en comunidad, veía también sobre esto, por ejemplo, las aves que migran, que hay veces que van no solo en cientos, sino en miles de pequeñas aves volando a una velocidad tremenda, y cómo pueden dar giros tan rápidos, cómo pueden hacer esto volando tan cerca y sin chocar, cómo pueden hacer todos estos movimientos que hacen, porque están muy atentas la una de la otra. Dicen los estudiosos que lo que pasa es que tienen un sentido de proximidad y de comunicación entre ellos, que pueden hacer estas maniobras en una forma tremenda, que cuando uno los ve en el cielo, cómo dan vueltas y giran y hacen, se sorprende cómo tantas miles de aves no chocan entre ellos. Y volviendo al ejemplo de los ñun, es impresionante cómo cuando están juntos para hacer el cruce, por ejemplo, de los ríos, todos están muy atentos esperando a qué va a hacer el otro, cómo se va a hacer. La imagen que nos presenta nuestro texto es esta imagen de la grey junta, unida, atenta, que es la mejor defensa para la dependencia de nuestro Dios. La grey, la iglesia. Hoy, repito, estamos viviendo la iglesia una etapa muy diferente de lo que hemos vivido en otras ocasiones. Hoy estamos a distancia. Sin embargo, Dios nos permite estar juntos en un mismo sentir. Sin embargo, la grey, la comunidad, la iglesia es el mejor lugar que tenemos ante el reto de vivir la vida cristiana que glorifique a Dios, que honre a nuestro Señor Jesucristo. La invitación en esta hora es que si estamos viviendo esta experiencia, si estamos viviendo y atravesando por esta situación, confiemos en nuestro Dios. Él es quien nos está trayendo a esta forma. No dejando de congregarnos, como dice allá la carta a los Hebreos, sino que veamos y seamos conscientes, nos apoyemos, nos preocupemos los unos por los otros. Yo no me canso de dar gracias a Dios por todas las muestras de amor, de hermandad que he recibido en estas 2 semanas.
he visto el cuidado de Dios en una forma tremenda, y yo no me canso también de decirle a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí se me han presentado las cosas de esa manera? El día que me decían que estoy positivo y que yo me empecé a sentir muy mal, bueno, ya me sentía mal desde principios de semana, al día siguiente tenía una reunión con algunos pastores, me disculpé porque no pude estar con ellos y les decía, pues no me siento bien, esta es la razón. Inmediatamente por la tarde de ese día que tenía la reunión, uno de ellos, un amigo pastor que es médico, también me llamó y me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me atendió, me vio. Y Dios ha puesto tantas formas, tantos medios, tantas cosas, que no me canso yo de darle gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho. Hoy mismo el poder estar aquí compartiendo la palabra y saber que estamos unidos como la Grey, como el pueblo de Cristo, que en medio de toda esta situación de adversidad, Dios nos da este refugio, este lugar especial en el que podemos estar juntos para alabarle, para glorificarle. ¿Qué invitación más importante? Si eres realmente creyente, si has entendido el plan de salvación, es algo que hemos estado repitiendo. Si no lo has entendido, ven al Señor Jesús y aprende qué es lo que Dios quiere de ti para que puedas conocerlo. Pero si lo has entendido y lo estás viviendo, ven a los pies del Señor también y disfruta de las bendiciones que Él quiere derramar en medio de su pueblo, en medio de la Grey, en medio de los hijos que Él ha elegido para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Les pido que oremos al Señor, inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos muchas gracias porque tú has preparado a un pueblo muy especial, un lugar muy especial donde tus hijos pueden crecer y desarrollarse y aprender. Y ese lugar es tu iglesia, la congregación de los santos, el grupo de hijos tuyos que se reúnen para alabarte y para glorificarte. En medio de esta sociedad y de este tiempo de adversidad, vemos tu cuidado, vemos tu protección. Te alabamos, Padre, por tu gran amor, tu misericordia, porque eres bueno y porque para siempre, Señor, ha sido tu misericordia, tu amor que no merecemos. Señor, eres bueno con nosotros. Bendice a tu iglesia, guárdala, sosténla. Bendice a la Grey, Señor. Señor, que como hijos tuyos nos postremos delante de ti. Que veamos que esto que estamos pasando, lo están pasando todos los cristianos en el mundo, dice ahí tu palabra también. Y que confiemos que tú eres el que está sosteniendo a tu iglesia en todo el mundo, guardándola para la honra y la gloria de tu nombre. Nos postramos a tus pies y te rogamos, Señor, tu cuidado, tu dirección, tu bendición. Pues te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén.